Muchas gracias, queridos amigos, por estar otra vez con nosotros, acompañándonos en otra nueva conexión. Como siempre, Cristina Gárate, su amiga y su amigo Juan Francisco Pinochet, hoy día con un tema apasionante y con un invitado de lujo. ¿Cierto, Juanfran? Así es, Cristi. Buenos días y bienvenidos nuevamente, amigos, a esta conexión. Hoy día tenemos a nuestro invitado, tenemos el honor de tener a este invitado, que es Álvaro Santi. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Cristina, Juanfra, muchas gracias a ustedes por invitarme, son muy amables. No, gracias a ti, porque tú eres la persona idónea para conversar de este tema. Y quiero partir al tiro abriendo el tema, y quiero preguntarte, ¿es verdad que existe la magia? Sí, indudablemente la magia existe, es tan vieja como el hombre tal vez, porque la magia parte, diría yo, tal vez en las cuevas de Altamira, donde el hombre ahí dibujaba la cacería que estaba programando, que iba a llevar a cabo en un rato más. Entonces, es interesante esto que hace él, o sea, que se hacía en ese tiempo en las cavernas, ¿cierto? Porque todavía se conservan esos dibujos que están ahí en las paredes, y es interesante porque es una forma como de control mental. Es como cuando uno visualiza, por ejemplo, que uno es capaz de correr una maratón cuando tiene intenciones de hacer eso, pero a lo mejor siente algún tipo de desconfianza. Entonces el hecho de visualizar eso diariamente te va de alguna manera predisponiendo psicológicamente, y tu cuerpo, tu biología también se adapta de alguna forma a eso. Entonces, yo diría que la magia de alguna forma parte de ahí, ¿eh? Porque es como querer tener como un control de la naturaleza, de alguna manera, ¿eh? Pero ha estado siempre presente, siempre, siempre. Después aparecen, ya en el siglo XVII, XVIII, XIX, comienzan a aparecer los ocultistas, que antes no habían ocultistas. Habían alquimistas, habían sí brujos y magos y todo, pero no ocultistas, gente que estudiara realmente estos temas. Y ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ahora el problema es por qué la gente se siente atraída a la magia. Muchas veces parte de una necesidad de poder, de control, y muchas veces, lamentablemente, sobre el otro. ¿Cómo puedo controlar al otro? Que es a lo que mucha gente aspira. O sea, hay manuales, de hecho, de cómo hacerse rico, qué sé yo, no sé, vampirizando al que está al lado, ¿no? Vendiéndole un producto y convenciéndolo y persuadiéndolo. Y en el caso de la magia, eso también se expresa, pero yo me he dado cuenta, ¿no? Entonces hay mucha señora que va, por ejemplo, porque el marido está infértil, entonces quieren mejorar eso y recurren en lugar de la medicina a la magia. Muchas personas que están frustradas emocionalmente, que pretenden hacer un amarre y con eso lograr estar con una persona que eligen como pareja, o hacer dinero, pero a mí no me gusta esa magia. Yo A ver, considero que pero ahí por vámonos ahí no. un poquito más atrás. ¿Existe Ah, la magia blanca y la magia negra? En concreto, existe, la magia blanca ningún problema, pero la magia negra es algo así como que tú vas feliz por tu vida, no tienes problema con nadie y alguien te puede destruir la vida. bueno, yo digo que la magia negra no es el juego de la viroca, que al que le toca, le toca. Ya voy a explicar eso porque yo considero que esa parte es muy importante. Ay, Pero qué bueno. respondiendo a tu pregunta, la magia es la magia, es neutra, no tiene colores. Los seres humanos sí, porque los seres humanos vivimos en una realidad que es dual, ¿eh? Entonces, las cosas son altas o bajas, gordo o flaco, arriba, abajo, izquierda, derecha, bueno o malo, blanco o negro. A nosotros nos cuesta mucho lograr la unión de nuestros hemisferios, ¿eh? Entonces siempre estamos separados, o somos muy racionales, o somos muy emocionales, o estamos muy masculinizados, seamos hombres o mujeres, indiferente del género, o estamos muy feminizados. Entonces siempre estamos en los extremos, ¿no? Nos cuesta ese término medio, y en los extremos percibimos la magia y la describimos como una magia que es positiva y una magia que puede ser negativa, ¿eh? Y creemos que la magia es así, pero en realidad el usuario es el que le da ese enfoque. Es lo mismo que el tarot. Yo tomo una baraja de tarot y yo podría destruir parte de la vida de alguien con una baraja de tarot. Esto es un arma de doble filo. Como también podría ayudarlo a que tome conciencia y se dé cuenta de que los problemas que tienen corresponden a su historia personal. Ahí los podemos encontrar. Entonces sí, hay magia blanca, hay magia negra, pero es porque ha sido calificada, ha sido
codificada por el ser humano de esa forma. Entonces, en el fondo lo que eso explica es que hay magia benévola que construye y hay magia malévola que es destructiva y es manipuladora. Pero eso Entendiendo, iría entonces en gran parte Después me avisan que me largo yo a hablar, así que después en la, me evitan ahí me eso iría como en intencionar las cosas, porque lo que me decía, yo lo puedo hacer con cualquier cosa, puedo si yo lo intenciono mal, evidentemente que hago algo negro, por así decirlo. Si tú vas a una iglesia y le pides a San Antonio que te traiga esa persona que a ti te gusta, aunque tú no le gustes a esa persona, ya te diste cuenta y por eso fuiste finalmente a la iglesia a pedirle a un santo. Si tú le pides a San Antonio, quiero que me traigas a esa persona con nombre y apellido, y me da lo mismo si a esa persona le gusta o no, pero yo quiero que tú me lo traigas porque yo quiero, es mi capricho, tú estás haciendo magia negra dentro de una iglesia católica. ahí está el tema, eso es lo que yo quería decir, entendiendo un poco lo que tú explicaste al principio, podríamos explicar que la magia blanca sería una magia constructiva que la hacemos para que nosotros podamos estar mejor y podamos aportar mejor a este mundo, expandiendo cualquier horizonte que nosotros queramos expandir. Y la magia negra podría ser cuando hay otra persona involucrada, que esa persona va a salir no beneficiada. ¿Cuál es el opuesto de beneficiada? Que va a salir perjudicada con nuestra magia. Eso podría ser la diferencia, ¿o no? Estoy completamente de acuerdo con tu descripción y yo lo voy a decir de la siguiente manera, más sintetizado aún. La magia negra siempre va a ser magia negra cuando tú pases a llevar la voluntad a otra persona. Y es más, en magia la voluntad es sagrada. Tú te metes con la voluntad de otro y te estás metiendo la pata a los caballos. Es muy complicado eso. Es muy complicado. Entonces ahí es donde surge también la ley kármica, ¿cierto? Causa y efecto, donde tú tienes que Eso es pasar por la justo lo que te iba a experiencia, preguntar. claro, que le estás haciendo pasar a otra persona. Y eso ocurre en todo orden de cosas, no solamente con las magias, con los hechizos, la brujería. Yo les doy a ustedes ahora un puñetazo y me lo estoy dando a mí. Yo no creo que en realidad se trate de un efecto boomerang, como se dice. O sea, que yo hago algo y eso tiene una reacción y en algún momento este boomerang va a volver. Yo no lo veo de esa manera, yo lo veo más inmediato. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que todos somos uno solo. A un nivel espiritual, un nivel más sutil, todos estamos vinculados. En nuestro constructo y en nuestra mente separada, dividida, humana, todo está dividido, pero en realidad está todo unido. Por lo tanto, cuando yo le hago algo a alguien, me lo estoy haciendo, en ese momento me lo estoy haciendo a mí. Ahora, la reacción se puede vivir después de años. A lo mejor no es inmediata la reacción, el efecto. Que yo me dé cuenta, esto me está afectando ahora. Pero yo en ese momento se lo estoy haciendo. Lo que yo le hago al otro, me lo hago a mí, porque el otro soy yo también. Y yo parto de eso. Y por eso es que creo que se pueden hacer cosas a distancia también, lecturas, sanaciones, maldiciones, lo que sea, según la intención, uno puede actuar a distancia. ¿eh? Estando una persona en la China y yo acá en Chile y podemos hacer algo igual, porque estamos conectados igual. Claro, o sea, sin ir más lejos, yo quiero contar mi experiencia, que tú específicamente contigo, porque yo, Cristina, conocí a Álvaro a través de una amiga, una muy querida amiga, que es la Caro Cox. Claro, Sí, y yo le decía, Caro, ¿sabes qué? Encuentro muy extraño que todas estas cosas que estaba haciendo, todos se me vayan para abajo, todos se me vayan para abajo, todos se me vayan para abajo. Y caí en las manos de una persona que me leyó el tarot y me dijo, ¿sabes qué? A ti tal persona te hizo una magia específica. Y yo le dije, ya, perfecto, necesito tener una doble confirmación. Y la Caro me habló de Álvaro y nos conectamos. Y nosotros con Álvaro jamás nos habíamos visto cara a cara. Ahora, y con Álvaro todo lo hicimos por mensaje, de voz y de texto. Y el tema es que después que Disculpa, Álvaro, Juanfra, ni siquiera hablamos directamente por teléfono. ex, Fueron solamente mensajes de WhatsApp, de texto, nada más, de texto y audio, nada tenés más. toda la razón. Y fue cuando no, la segunda vez fue cuando yo ya estaba en México. Entonces, lo que pasó fue que Álvaro me dijo, ya, acuérdame en 2 días más y yo te veo. Y me dijo, efectivamente, te pasó esto, 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 y yo le digo, ¿qué solución hay? Tú tranquilo, pon un vaso aquí y al otro día se te va a pasar todo. 2 días más, no, 2 días no, 2 semanas más tarde fue cuando conocí a mi representante en México, firmé en México y me fui para allá.
Y cuando estaba para allá, me fui a una casa, me invitaron un día X y sentí algo pesado y le volví a mandar un WhatsApp a Álvaro y me dice, efectivamente, había unas energías pesadas, pero ya se te fue. ¿Tú cachai, Cristi? O sea, lo que estábamos hablando antes que conectáramos con Álvaro, toda esta cosa como ritualista y tan grande, no es necesaria. No No es es necesario. con Álvaro, Ahora, y eso es lo que también te queríamos pedir, que nos explicara ahí un poco para que la gente que esté viendo logre entender esto un poco más, porque ¿cómo sucede? ¿Cómo es tan efectivo una especie de limpieza? Quizás ahora entiendo que esto tampoco fue hacer ninguna magia, sino que quizás fue una limpieza de residuos, de cosas que yo pude haber generado con otra persona y que la otra persona, ¡pum!, no sabía cómo actuar y Claro. quiso actuar en contra de mi voluntad. Anda a saber tú. Pero ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es tan fácil solucionar estos ay, temas? es que yo me ¿Cómo quiero ir un poquito explicarles más eso? atrás. Yo me ¿Ah? quiero ir un A ver, poquito más atrás. Es y como, después volvemos a esto que está interesante. Ya, no, vamos esto sí, es lo mismo, ya. pero yo te lo quiero preguntar desde otro lado. Es como, ¿es factible que alguien en contra de mi voluntad, que yo ande por la vida feliz de la vida, así como haciéndole daño a nadie, pensando, alguien que yo conozca o que no conozca pueda interferir en mí, que en este caso te puede botar un plan o te lo puede atrasar? O sea, ¿cómo alguien puede interferir en tu voluntad así tan simple? Álvaro, Claro. ¿me dejáis, ¿Qué hace que se pueda? me dejáis por favor decirle algo que tú me dijiste a mí? A ver, No, pero es que este gallo es muy sabio y por eso lo quiero repetir. Absoluta. Me dijo, mira, esta persona, lo más seguro es que hizo este trabajo sin saber realmente lo que estaba haciendo. Es porque estamos configurados a querer tener el control sobre los demás y querer tener, o sea, eh, 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 querer vengarnos o querer, anda a saber tú. Pero básicamente es como, él no sabía lo que estaba haciendo, si bien sabía, porque ya es adulto y tiene todo, él toma su responsabilidad energética en el caso, o sea, es toda su historia para atrás que hace que actúe de esta manera. claro, ¿Verdad? Así que ya, te claro. paso la palabra, perdón, que me gustó mucho eso Bueno, que me dijiste, mira, me dio mucha paz. Cristina, chicos, yo dije hace cuando estábamos, no me acuerdo si cuando partimos o cuando estábamos hablando un ratito antes, minutos antes de partir, que la magia negra no es el juego de la viroca, que al que le toca, le toca. Siempre digo lo mismo, lo he dicho hartas veces en televisión. La gente no entiende eso. Eh, para mí, el blanco de una magia negra, cuando una persona se convierta en blanco de una magia negra, tiene que haber algún espacio, tiene que haber alguna puerta abierta. ¿Y qué es lo que deja esa puerta abierta? No es siempre conservar pensamientos negativos, porque la gente siempre me dice a mí, cuando tocamos estos temas, me dice, pero ¿y por qué me están haciendo esto a mí? Yo soy una persona buena. Claro, pero nosotros también tenemos esa creencia que es medio judeo-cristiana también, que cuando nos portamos bien nos van a dar una galletita. Si no es en el cielo, a lo mejor podemos conseguir acá una galletita. Entonces uno siempre está pensando, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy bueno? Ahora, si damos más fino, ¿qué es ser bueno también? ¿Quién es completamente bueno y quién es completamente malo? Nuevamente caemos Depende en del eso de ojo que los... lo mire. Claro, pero se dan cuenta cómo caemos en eso de los buenos nosotros y los malos ellos. En televisión, cuando se habla de repente en los matinales del vampirismo emocional, que es cuando una persona se alimenta, se nutre de la energía de la otra, también se habla como si fueran los malos. Entonces, ellos son los malos, los vampiros que vienen a drenarnos nuestra energía. Pero resulta que dentro, por ejemplo, del vampirismo, todos caemos en algún momento en el vampirismo. Todos de pronto hemos hablado con un amigo por teléfono y ya lo tenemos agotado y seguimos hablando y dándole la lata y no resolvemos nada. Entonces, claro, se produce eso. Y volviendo a la magia negra, entonces, son los temas de uno que no están resueltos, temas de tu biografía que no están resueltos, psicológicos, emocionales, intelectuales, sexuales, corporales, que dejan esa puerta abierta y atraen situaciones similares. Por ejemplo, yo he visto gente que está bajo un trabajo de magia negra porque la están separando de otra. ¿Ya? Y entonces yo he revisado en la lectura y me he dado cuenta que esa persona vivió en su infancia con sus padres una situación en la cual apareció una tercera persona que fue una mujer y que se llevó al papá de la casa y dejó a la hija con la madre
en un vínculo además medio incestuoso, simbólicamente hablando, metafóricamente medio incestuoso, como una especie de pareja, y se quedan ahí las dos unidas cargando esta cruz y en este dolor. Entonces se produce una serie de cosas, pero esa persona también puede ser un buen blanco para que venga otra, nuevamente, que haga espejo con esta mujer que llegó cuando ella era niña y ahora le haga un hechizo y trate de separarla de alguien. ¿Te das cuenta? Entonces las situaciones son muy espejos. Lo que te está pasando ahora, uno revisa, y si buscas eso en tu historia personal, en la historia de tu familia, vas a encontrar algo de eso. Y ahí uno se explica, dice, por eso esta persona se convirtió en buen blanco. No porque sea mala, puede ser la mejor persona del mundo, pero no tiene temas resueltos. Y eso hace que su sistema inmunológico baje, las defensas energéticas bajan. Sí. Y empieza, es más, no solamente eso permite que alguien le venga y le haga algo, sino que la persona, sin darse cuenta, está llamando todo tipo de situaciones que le van a perjudicar y le van a generar obstáculos. Eso, así lo veo yo, esto de la magia negra. Entonces, no es el juego de la viroca, no le tocó a cualquiera. Las experiencias le tocan a quien le tiene que tocar. Y uno puede crecer también con esas experiencias, por muy dolorosas que sean. Recién con la Silvita estábamos hablando de eso. Me encanta mi Silvi. Oye, entonces, al final, el gallo que hace lo que yo estaba haciendo, escondiendo la cabeza bajo la tierra como la avestruz, el blanco más grande a cualquier tipo de magia porque no quiere resolver ninguno de sus problemas. Porque no tiene conciencia de sí mismo, no se da cuenta que él invoca experiencias de acuerdo a lo que está ocurriendo dentro de él y que significa la vida de acuerdo a cómo se fue desarrollando. Y esos son nuestros límites, y eso es lo que hay que romper y hay que abrir la conciencia, hay que ir más allá de los límites que uno le han impuesto. Claro, más allá de lo que uno cree haber aprendido. Al final es volverse a la literatura clásica, la filosofía de Platón, que me encanta, solo sé que nada sé. O sea, y ser una esponja a cualquier tipo de opinión diferente, siempre sabiendo mantener el límite y decir, ya, esto lo voy a tomar, esto me puede servir, pero no, o sea, la empatía consiste en simplemente invitar nuevas experiencias y nuevas ideas a acariciar tu mente y acariciar tu alma. Exacto, hacerse preguntas, hacerse responsable. Y también es como la valentía a atrevernos a mirar las cosas tal y como son. Porque, por ejemplo, si a mí hay alguien que, ya, por más que me guste y no te pesca, es como no te pesca, o sabes que se acabó el amor, se acabó el amor, o sabes que, mire, tengo una metástasis grado 4, así. O sea, no va a pasar algo porque donde está toda esa oportunidad también genera la entrada como a estos falsos brujos o la gente que se aprovecha sobre todo económicamente. ¿Se dan cuenta? Miren cómo una cosa conduce a la otra. Entonces, claro, a veces uno dice, sí, bueno, está esta gente, charlatanes, delincuentes, que lata, se aprovechan de la gente, pero si uno empieza a revisar bien la situación, claro, la gente, imagínate, acá en Chile pasa tanto, el nivel cultural en Chile es bajo igual, y como planeta nos tienen sumergido en un infantilismo, en un estado de conciencia que es entre el infantil y el adolescente. Sí. Uno lo ve, por ejemplo, en la gran cantidad de operaciones que de pronto la gente se hace para no envejecer, ¿no? Que se cortan pedazos de carne, se ponen en otros lados, hay una negación un rechazo a envejecer porque nos mantienen adolescentes. Entonces tenemos que estar adolescentes, tenemos que pensar como adolescentes, y así también somos buenos consumistas. Porque sí, cuando no crecemos, somos muy buenos consumistas. Y creemos, nos venden el amor, nos venden el amor romántico, posesivo, a través de música, a través de comedias románticas. Claro, entonces consumimos eso y tenemos una concepción de los vínculos muy, muy infantil, muy infantilizada. Y bueno, si nos tocaron experiencias difíciles en la casa, con mayor razón. O sea, si yo no fui o no me sentí querido por mis papás, por alguno de los dos o por ambos, hubo alguna pérdida, se murieron, se fueron de la casa, lo que sea, yo me quedo como regresivo, mirando hacia atrás. Entonces yo avanzo en la vida, voy hacia mi futuro, pero siempre estoy demandante. Y ya tengo 40, 50 años y sigo en un estado de demanda infantil, pidiendo aplausos, pidiendo teta, y cuando ya estoy grande y yo debería de comenzar a darle trabajo a los demás en vez de estar buscando trabajo, a generar cosas,
a dar, a entregar mi don, pues, en vez de estar ahí esperando, dame más, ¿me quieren? ¿Me desean? Esas son las preguntas del tarot. ¿Qué piensa de mí mi jefe? Todos necesitan la aprobación porque no la tuvieron en la infancia. Todos venimos con carencias en la infancia. Y eso es lo que creo yo que hay que trabajar. Gracias. Y lo otro que también creo que es como bien importante es como, por lo que estamos hablando, o sea, sería súper importante en la vida ante un problema preguntarnos qué tenemos que aprender y no solucionamelo, por ejemplo. Exacto. Pero la gente pide soluciones al tarot, al brujo, al terapeuta. Por ejemplo, Claro. yo tengo mucho respeto, mucho cariño a los tarot, a la carta astral, todas estas cosas que a uno de verdad son una herramienta importantísima que se ha usado desde millones y millones de años, pero en beneficio de uno, porque es realmente, o sea, maravilloso. Entonces, si no me hago esa pregunta, voy a caer en el juego de que voy a buscar el que me diga lo que quiero escuchar al final. Exacto, lo que quiere escuchar también. Y ahí te estás entregando al charlatán, porque el charlatán dice, bueno, porque me están dando en bandeja esto. ¿eh? Entonces, claro, oye, y lo otro complejo, muy complejo, esto ya es más grave, ya, hay cosas muy graves dentro de esto, hay cosas que pueden dar risa, parecen chistosas, pero hay otras cosas que son mucho más delicadas. Por ejemplo, lo que decías tú, Cristina, los temas de salud. Entonces, yo he tenido mucha gente, pero mucha gente que llega a la consulta, por ejemplo, yo saco el mazo de tarot, los saludo, hago una introducción y se arremangan y me muestran los brazos. Y están llenos de urticaria. Y me dicen, mira, mira, mira. Y yo les digo, sí, ¿fuiste al dermatólogo? No, me dice, porque mi vecina es la que me está haciendo magia negra. Imagínate que esa persona tiene cáncer a la piel y yo le empiezo a hacer limpieza y el cáncer algún día se la devora porque ya está llevando ventaja. Claro. En otra oportunidad, un padre que me llama por teléfono porque me cuenta que su hijo, que tenía, no sé, como cerca de 10 años, veía al diablo todas las noches. Entonces él, según sus creencias, sus inclinaciones, lo obligaba a rezar la Biblia de rodillas en la cama todas las noches. Imagínate eso para un niño. Entonces yo le dije, ¿tiene evaluación médica? A todas las personas que vienen con relatos de que ven sombras, fantasmas, sienten cosas, hay de pronto, según algunas personas, encuentros sexuales que tienen en las noches con entidades. Yo les pregunto si tienen evaluación médica, si han visitado un médico por eso. Y dicen, no, ¿por qué? Bueno, porque me estás describiendo también un tema que puede ser de salud. Digo, yo necesito tener eso antes de atenderte. Entonces muchos se molestan. Y este papá, a los 3 meses, se ofendió, se enojó, se cortó el teléfono, todo. Claro, a los 3 meses, 2 o 3 meses, me llama por teléfono llorando y me dice, Álvaro, te agradezco mucho que me hayas advertido que esto podía ser un problema psiquiátrico, mental, neurológico. Yo llevé a mi hijo al psiquiatra y tiene principio de esquizofrenia y ya comenzó su tratamiento y está comenzando a estar más estable. Ese es el gran problema con estos temas. Si se mueve una puerta, no investigamos. Le ponemos nombre y apellido. Es un demonio, es un fantasma, es un espíritu, una entidad. Eso pasó con la casa de Puerto Montt. Hace como 3 veranos atrás, creo ya, yo fui a esa casa. Fue noticia en Chile, fue noticia, salió a otros países incluso. Sí. El primer día en la casa, claro, había una manifestación, había un demonio. El primer día lo dijo un carabinero y lo dijeron 2 sacerdotes. Al tercer día era un montaje. 3 días duró el montaje. Le metieron el dedo hasta las amígdalas a Chile y a otras partes del mundo. Entonces, y fueron todos los canales de televisión, oye, era una casi en cadena, estaba Mega, hasta yo fui con televisión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. No se investigan los fenómenos paranormales como deberían ser, no se descartan los físicos. Lo que pasa es que ahí también hay un tema que es bien delicado, porque por una parte, si no descartamos un diagnóstico médico, por ejemplo, ese niño se hubiera encontrado con un charlatán que le dice, sí, está viendo el demonio, está poseído, lo vamos a limpiar y le vamos a hacer esto. O sea, estamos creando un adulto con problemas psiquiátricos que no va a tener solución el día de mañana. Claro. Se está enquistando a lo mejor algo que podría ser tratado en el momento, con mayor facilidad. Claro. Son cosas irreversibles. Claro, y por otro lado, es decir, no caer tan fácil en esta cosa de que, mire, fantasmas, que las apariciones,
porque el ser humano de repente también está ávido de ver cosas. Entonces, También ocurre eso, claro. cuando tú quieres sentir, o sea, como cuando estás en una casa de madera y en la noche se comienza a enfriar, tú dices, no es que anden 600 espíritus, es que se está enfriando y la madera suena, punto. Oye, yo escuchando esta conversación me pongo a pensar, ¿no será que muchos de nosotros cuando queremos utilizar la magia es porque nos sentimos frustrados o impotentes de no lograr nuestros deseos? Ujú. En consecuencia, se nos viene una especie de complejo de inferioridad que lo queremos contrarrestar con un narcisismo que nosotros pensamos que va a ser bueno para nuestra autoestima, entonces como una especie de círculo vicioso que nos entrega este sistema, digamos, no quiero sonar tampoco de ningún partido político, pero en el fondo que nos entrega este sistema de consumo, este sistema capitalista, que nos dice, no, es que la competencia, es que aquí, es que allá, pero eso no es natural en la naturaleza, no es natural, es nuestra naturaleza humana. En el Sí. fondo, cuando nosotros aprendemos a escuchar y aprendemos a ver y a reconocer los errores y a decir, y a reconocer nuestras limitaciones, el reconocer nuestras limitaciones no nos pone, no nos, no nos no nos quita el camino que nosotros queremos lograr, por ejemplo, Ujú. sino que, y ni nos cierra la puerta para lograr la meta, sino que nos dice, por esta puerta no es. Y en el fondo, ahí es donde viene el tema de la disciplina y la perseverancia, y el autoconocimiento y la verdadera aceptación que uno puede tener a uno mismo. Uno puede decir, sí, este gallo no me pescó, no me pescó, no es porque, no es porque yo no le gusto, Ujú. o sea, o no porque yo soy feo, o no porque yo no valgo, sino que no le gusto porque simplemente siente química más por otra persona. Es como lo que nos dicen los directores de casting. O sea, compadre, o sea, no te voy a tomar no porque no eres buen actor, no es porque no me sirváis, es porque estamos buscando simplemente otro perfil de actor. Ujú. Y cuando Claro. uno entiende eso, uno realmente entiende que la vida es así. Y las conexiones son así. Uno se va, estamos Claro. comunicados, somos todos uno. Pero es, por ejemplo, lo mismo que pasa con las células del cuerpo humano. O sea, las células son todas iguales. O sea, quizás tienen formas diferentes, pero las células del hígado se conectan con las células del hígado para formar al hígado. Las Ujú. células del cerebro se van a juntar para formar el cerebro, pero están todos interconectados. Y ahí donde, pero las células del cerebro igual le mandan la señal hasta la punta del dedo gordo del pie. Claro. Entonces, Ujú. es ahí donde tenemos que aprender a navegar. Oye, yo quiero retomar otro tema que dejamos pendiente. Y Álvaro, por favor, explícame cómo es tan fácil hacer toda esta cosa, la limpieza y hacer magia, porque es que a mí me llamó la atención lo fácil que era. Ujú. A ver, mira, no es fácil, no es fácil, pero al mismo tiempo es muy simple, pero nos cuesta mucho. Eso es lo que ocurre, nos cuesta mucho. ¿Y qué, cuál fue el camino mío? Porque cada uno lo habrá vivido de diferentes formas, tal vez para llegar a realizar algo así. ¿Cuál fue el camino mío? Yo comencé a tomar conciencia, y esa es la sugerencia que yo le doy a la gente que está dentro de este camino, que le gustan estos temas, y que también se hace la misma pregunta que tú, o sea, ¿cómo es posible llegar de un lugar a otro, afectar a otra persona con la distancia? Entonces, claro, lo que yo te decía, esto de que hay una forma de ver esto también, que no es que no se trata siempre de verlo de la misma forma, como aprendimos a verlo, sino que ir más allá y romper esos límites de percepción y darnos cuenta que estamos todos unidos. Cuando uno comienza a darse cuenta de verdad de eso y comienza a experimentar esa unión que existe, uno entra en ese nivel y ahí sí es posible funcionar de esa manera. Entonces, me parece que tiene mucho que ver con la construcción que tú tienes en tu cabeza. Si tú aprendiste a que la vida a lo mejor era este cuarto donde estoy yo ahora y nada más, y no hay nada más, claro, probablemente voy a actuar de esa manera, aunque incluso me derriben las murallas y yo no voy a ser capaz de ir más allá, porque estoy condicionado. Entonces, eso fue lo que yo, sin querer, yo fui desde chico, sobre todo en la adolescencia, que fue el tiempo donde más yo desarrollé estos temas,
Tanto así que yo repetí 5 años de colegio, porque yo me arrancaba de la clase de matemática, de física después, mis compañeros me tiraban, me acuerdo, mi mochila por la ventana, se despedían de mí, y yo me iba a encerrar al local esotérico de una amiga donde aprendía a ver el naipe español, la baraja española. En eso estaba yo en la etapa escolar, ¿no? En un colegio católico que lo detestaba, que me echaron también por lo mismo. Yo siempre dije que ese colegio era como un psiquiátrico tomado por los pacientes. Estaban todos locos, los profesores, los directores, los detrás, todo el mundo desquiciado ahí. Entonces, claro, y yo fui como entrando en ese pensamiento, en esa estructura de pensamiento, donde fui como rompiendo esos límites, y eso siento yo que es lo que me permite ahora hacer esto con facilidad. Yo ya no me lo cuestiono, para mí es natural. ¿Qué hago entonces? Tomo un contacto con la persona, creo que contigo fue lo que suelo pedir, Pampa, que es nombre completo, fecha de nacimiento, o una foto, lo que tenga. Y yo entro entonces en un estado que es como de meditación, y ahí comienza un viaje extrañísimo. Es casi como mandarse un peyote, no sé, yo nunca he tomado peyote, pero debe ser algo parecido, ¿no? Yo entro es como en un estado en donde hay unas visiones que, por ejemplo, es que es como el plano astral finalmente, es como una proyección astral lo que yo hago. Los colores son extraños, las formas son extrañas, pero en algún momento tomo contacto con la persona que a veces ni siquiera la veo, sino que es como la sensación de que estoy ahí, y ya como que estoy casi como tocando el campo energético, y ahí entro ya más profundo en el aura, y ahí comienzan a aparecer sensaciones, visiones, metáforas, y yo las voy entendiendo, porque uno ya tiene un código ya con significados y con símbolos. Yo también desarrollé mucho eso de trabajar con los símbolos, porque el inconsciente todo lo traduce a símbolos. Entonces, para el inconsciente, este vaso que está acá, si mi padre se lo tiró a mi mamá por la cabeza alguna vez, entonces puede ser mi papá. Y yo puedo hacer un trabajo con este vaso para trabajar el tema con mi papá. Por eso es que funciona la psicomagia de Jodorowsky, porque se maneja con el lenguaje metafórico del inconsciente, que no es literal, es analógico, es metafórico. ¿Eh? Ah, perfecto. Bueno, pero en el fondo es eso, y es ingresar ahí y ver, y también, bueno, yo trabajo también con asistencias luminosas, espirituales, que yo también he tomado contacto a través de meditaciones, incluso desde la adolescencia, me han acompañado energías luminosas que de alguna manera me van mostrando cosas, pero es muy loco esto de explicar, ¿eh? Porque de pronto no es como a lo mejor la gente se lo imagina, ¿no? Con luces y con relámpagos y truenos y cosas así, y cabezas girando en 360 grados, no sé. No, es bien tranquilo, es algo que ocurre interiormente, es tan normal para mí ya. Pero aprovecho de hacerte una consulta que siempre me ha llamado la atención. Tú eres una persona que maneja todos sus canales muy abiertos, tiene sus antenas abiertas por todos lados, porque hay canalización, también ocupas, qué sé yo, todas las que hablamos. ¿Te pasa que tú resuenas según cada persona un poco, entre comillas, la técnica que va a usar o cómo se va a comunicar? Porque hay gente que Sí, creo que sí. vas a canalizar, hay otra que vas a dibujar. Sí. Mira, esa es una pregunta que me hace mucha gente, porque también yo me he dado cuenta que hay mucha gente que paga por una especie de espectáculo, o sea, pueden tener dudas y todo eso, pero también si fue la amiga, y yo a la amiga le dije, mira, hay algo acá, revísate, porque tienes algo que te está obstruyendo en esta zona del cuerpo, y va al médico y se descubre un tumor en un ovario, que ha pasado muchas veces, y en el mismo que yo le estoy indicando, sin decirle yo que tiene un tumor en el ovario, porque no lo sé, pero además yo no puedo hacer diagnóstico, ¿no? Y tampoco me interesa, pero me desconcentré. No me acuerdo qué estaba diciendo. ¿Va? Me Eh, encanta. que hay mucha gente que paga entonces para que tú le hagas esa especie de espectáculo que es asombroso. Me dijo que mi amiga se llamaba Marta, y efectivamente mi amiga se llama Marta. Pero ¿de qué te sirve saber si tu amiga se llamaba Marta? Tal vez yo te lo dije porque primero sentí una Marta y luego sentí un conflicto en una relación. Y ahí sí, viste, claro. Pero la persona se queda mucho con el fenómeno, con que yo fui capaz de adivinar un nombre, una fecha, un hecho concreto.
Claro. Entonces, claro, pasa mucho que llega gente que pide eso. Ahora, también hay otras personas que me dicen, ¿qué vas a hacer? En este afán a lo mejor de tener como un control y de querer saber si yo voy a hacer una psicografía o si voy a contactar con una entidad. ¿Qué vas a hacer? Y yo les digo algo que es verdad. Mira, yo no tengo idea de lo que voy a hacer. Yo cuando voy a una lectura, yo hago un acto de confianza y me entrego un proceso. Porque si yo programo esto, me llevan las cosas. Entonces yo en el momento voy decidiendo. No sé cómo tampoco. Porque no es que yo escuche siempre una voz adentro que me dice, ahora saca la baraja del tarot, ahora haz psicografía. No, pero es como, siento como ganas de dibujar, siento ganas de tomar esta baraja. Y así, y por ahí viene la información. Ahí me doy cuenta que por ahí viene la información. Entonces no Perfecto. sé a lo que voy cuando voy a una lectura. Yo he tratado de hacer un ejercicio, durante mucho tiempo lo estuve haciendo hasta que ya logré un nivel que es de dejar las expectativas a un lado. Pero en la vida, frente a todo, me cuesta mucho, pero trato en lo posible sin expectativas. Yo voy a hacer esto, pero no importa lo que ocurra, no importa si aplauden, y así he escrito libros, así he hecho todo, de patúo también. Porque si la gente me decía, ¿cómo vas a escribir un libro? No sabe, que no sé, yo voy a escribir un libro para niños, que quiere lo lee. Y así he podido hacer todo lo que he hecho también. No, es que es maravilloso. Y yo creo que también la gente, hay cosas, hay canales que tenemos más abiertos y por el cual También, tú puedes entrar y hay gente que también, como tú decías, depende, es muy distinto si yo voy por necesidad a que si yo voy por el espectáculo. claro. Sin duda que también voy predispuesta y voy a otra cosa. Y también cómo valoro yo el tema, porque la información que tú entregas es bien importante valorarla, pero uno tiene que saber qué hacer con la información. O sea, vas a Exacto. buscar información, importante saber qué hacerla. Yo me quiero devolver un poco al tema anterior. Mira, si esto está, pero vamos pimponeando para Acá. todos lados. En esta cosa de que estábamos hablando un poco de estos circos que a veces se montan con la presencia, con las no presencia, sin duda que hay a veces, una vez descartado, por ejemplo, cualquier causa médica, hay a veces, pueden haber presencias, pueden haber, por ejemplo, si estamos los tres y los tres escuchamos que se quiebra un vaso que nunca se quebró, ¿cómo saber qué es bueno, es malo, es verdad, no es verdad? Bueno, pueden ocurrir muchas cosas, por ejemplo, dentro de un lugar físico como una casa, ¿no? Hay muchos fenómenos que pueden ocurrir. Desde que, a ver, voy a mencionar rápidamente algunos. Por ejemplo, puede haber un problema en el terreno, ¿sí? Puede haber un registro histórico que se llama, que es algo que ocurrió trágico en algún momento de la historia y que se identifica de alguna manera con ese terreno, y uno cuando llega ahí entonces experimenta muchas veces sensaciones que son extrañas, de pesadez, de malestar, va a depender de lo que ocurrió también, ¿ya? Ujú. Pero también se pueden ver, qué sé yo, sombras, sobre todo por el rabo del ojo, por la visión periférica, que es como es más fácil ver por ahí. Entonces uno está mirando el televisor, por ejemplo, y de pronto sientes que ves que pasa algo, no es que sientas, sino que ves que pasa una sombra. Bueno, también puede ocurrir que la casa esté cerca de ruinas, o de un cementerio, o de un hospital, ¿sí? O de un lugar, un ex campo de batalla, donde ocurrió alguna batalla. Acá en Santiago, Santiago es lo más paranormal que hay. Santiago está lleno de cosas porque además que Santiago es como una especie de río de sangre. Imagínate toda la sangre que tuvo que correr para que existiera Santiago. Todos los combates, todas las cosas. Cuando ocurría esto del estallido social en Plaza Dignidad, y yo digo, ¿cómo le pueden llamar Plaza Dignidad, que es la plaza más indigna en este momento? Bueno, ahora creo que la arreglaron un poco, pero entiendo la intención. Pero Sí. ahí ocurrían también, ¿cierto? Hubo verdaderas batallas y, bueno, en algún momento también las hubo, ¿no? En algún momento ahí también se desataron batallas y ese sector también estaba dividido, había un cordón ahí que era la estación Pirque. Entonces estaba dividido esto de Plaza Italia para abajo, Plaza Italia para arriba, existe desde yo no me acuerdo qué año, pero es muy antiguo eso. Sí. Entonces yo me estaba dando cuenta, incluso aparecieron algunos videos de Plaza Italia en donde habían unas especies de energías que pasaban en la noche, ¿no? Y salió, no sé si alcanzó a salir en las noticias, no creo que en el noticiero, porque ahora hay otras noticias, pero sí anduvo dando vueltas y fue viral.
y en un programa de televisión me preguntaron a mí sobre ese tema, y yo hice una psicografía, y claro, me di cuenta de que había también eh, almas, por decirlo de alguna manera, que estaban como colaborando con esta lucha que se estaba dando actualmente. Y que a qué correspondían esas almas o esos espíritus, esas presencias, a personajes que combatieron antes en la historia. Cuando Pero parte Santiago, entonces, eso pasa porque esas almas están ahí porque aún no se han dado cuenta que partieron o porque no han podido en el caso de atravesar. Plaza, claro, en el caso de Plaza Baquedano, me da la sensación que lo que están haciendo es como si tuvieran algo pendiente, es como si no se hubiese terminado para ellos, aunque ha pasado ya mucho tiempo, pero es como si no se hubiese cerrado para ellos algo, hay algo que ellos consideran probablemente injusto. Y Ujú. entonces que se produzcan ahora, con este estallido, batallas ahí en Plaza Italia, en Plaza Baquedano, despierta de alguna manera esta energía ancestral que se identifica con eso y se une de alguna manera a esa energía que se está generando ahí. A veces también se producen en las casas que hay tecnopatías. ¿Qué son las tecnopatías? Cuando hay antenas, por ejemplo, cerca de la casa, ¿no? O cuando hay mucha irradiación electrónica dentro de la casa por aparatos que están irradiando eso. Y las tecnopatías también producen malestares, insomnio, la gente de pronto se le altera un poco la conciencia y puede ver cosas, pasan esas cosas también. Hay geopatías, y las geopatías no son espíritus, son como malformaciones, por decirlo de alguna manera, que están bajo la casa, bajo tierra. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, una roca grande que está quebrando la energía que está tratando de fluir. El paso de agua, puede estar pasando agua debajo de la casa y eso también va a cambiar la dirección. Y en realidad eso es un problema para nosotros, no es un problema de la naturaleza. La naturaleza se expresa así, pero a nosotros se nos traduce como un problema. Magias negras que le hayan hecho a la persona, contagios que la persona haya tenido fuera de la casa y que los traslada a la casa, Ujú. o la energía de los habitantes. Entonces hay muchas cosas que se pueden dar dentro de una casa, Ahora, por ejemplo, ¿no? a mí me pasa, no sé si será verdad, cuando te dicen que si tú sientes algo que te produce susto, sabes que no Iba es a decir algo eso. bueno. Y de repente tú sientes algo que en realidad no te produce miedo, todo lo contrario, te produce casi alegría y eso es algo bueno. ¿Qué hay de cierto en esa creencia? Sí, pues verdad, es verdad, es verdad. Pasa mucho, es una pregunta que yo hago. A me dice, yo vi un fantasma, que se vio un espíritu, me pareció haber visto un espíritu ayer. Entonces yo le pregunto, ¿cómo te sentiste? Bueno, sí, me impresioné, pero la verdad es que no me dio miedo, o me dio mucho miedo. Y la impresión es normal. Yo, por ejemplo, no le tengo miedo a los ratones, a los roedores en general, me encantan los roedores, he tenido ardillas toda la vida, pero si veo en este momento pasar un roedor por acá, aunque sea una ardilla bellísima, linda, tierna, me voy a impresionar, me voy a asustar. Oh, Pero es distinto, claro, a ese miedo que te produce, que es un miedo raro, porque es como una angustia interior, una cosa muy rara y que permanece. No es una cosa de una impresión de un segundo. Y eso es una mala señal. Porque si es tu abuela que se está manifestando, es difícil que tu abuela se manifieste de tal manera que a ti te dé miedo. Como que cuando se manifiestan los seres queridos, vienen con un halo que es distinto, que te produce sí, otra sensación. sí. Entonces, es una manera de identificar que tengo yo, preguntar eso que tú me Y de preguntas. hecho también te dice que baja la temperatura, porque a mí una vez me pasó que yo inexplicablemente me dio miedo a algo, no quise mirar No. y también sentía como frío. Era como que hubiera una zona donde hubieras puesto un aire acondicionado frío. Veo que sabes bastante, estás haciendo las preguntas indicadas. En serio, ¿verdad? Yo te Ustedes saben digo, por qué. mira, honestamente como, a ver, por ejemplo, yo siento mucho de repente mi gente, mis seres queridos que están en otro plano. Y la verdad es que siento que la muerte de verdad existe solamente cuando existe el olvido. Hay gente que está muerta en vida, de hecho, porque nadie se acuerda de ella. Pero mientras tú lo sigas reviviendo y lo sigues sintiendo, es casi como otra forma de comunicarnos. Entonces, Claro. también es un gran consuelo, o por lo menos para mí siempre ha sido un gran apoyo el saber cómo que están, pero de otra forma. Tú sabes que para el Pero, inconsciente no existe la muerte.
Ahí ya no, regresamos de lo paranormal a lo más psicológico de alguna manera. Para el inconsciente no existe la muerte. La mente inconsciente no concibe la muerte. Eso es una idea nuestra, ¿no? Entonces la mente inconsciente fija a las personas en ti, en tu ser, y fija los conflictos que también tienes con esas personas. Esa es la explicación de por qué, si tú has tenido un gran conflicto con el papá, con la mamá, con un abuelo, abuela, ellos mueren, pero tu conflicto sigue igual en ti, y tú lo sigues reproduciendo igual. ¿Sí? Entonces, eso para mí, de alguna manera, yo cuando digo eso, se lo digo también a los escépticos, ¿no? ¿Cómo es posible que uno pueda contactarse con una persona muerta? Es que en un nivel sigue el vínculo. ¿Eh? Y como digo, a nivel inconsciente, está. Entonces, no es raro que se produzca ese encuentro, ya sea en un recuerdo, ya sea en un hábito en uno, o ya sea en una experiencia ya que está dentro del territorio de lo paranormal. Oye, nosotros... Disculpe, Sí, puedo bueno, responder algo muy cortito. ¿Ustedes saben por qué se enfría una habitación cuando hay un espíritu, una energía así? ¿Por qué Aquí se enfría la habitación y se era lo queda que yo me fría? quedé ahí. A ver, ¿no saben por qué? No, ¿No se les cuéntame, ocurre por qué? cuenta. Eso fue lo que yo me quedé, que te decía, era como que sentía el frío. ¿Vieron Ghost? Que es un gran, no es una película que a mí me guste mucho, pero es un gran referente para estos temas, que Ujú. tienen que ver con espíritus. ¿Sí? Ghost, La sombra del amor, con ¿Sí? Patrick Swayze, ya. ¿Se acuerdan ustedes que a él le enseñaban a manifestarse en este plano? Sí. sí, ¿Ya? tocando Y él la tenía que moneda. ser exacto, la moneda o un vaso, qué sé yo, tenía que ser un gran esfuerzo. Bueno, ellos tienen que hacer un gran esfuerzo para manifestarse. ¿Y cómo hacen ese esfuerzo? ¿De dónde sacan esa energía para poder intervenir en nuestro plano? La sacan de nuestro plano. Si llegan a un lugar, a esta habitación, absorben la energía de la habitación, absorben la energía de la tablet que tengo acá, de mi teléfono, qué sé yo, la luz, la mía, y la que está en la habitación. Entonces la habitación se enfría y a mí me da frío. Y así con esa energía ellos pueden hacer algo, mover algo, hacer un sonido. Pero si no me equivoco, ellos también tienen que aprender, ¿cierto? Porque me parece que sí, no lo sé. A veces se dice que yo si quisiera contactarme con una persona que falleció, no me puedo contactar como de inmediato. Hay un proceso como que ellos tienen que hacer, como que hay un Oye, pero minuto Cristina, que... parapsicóloga, tú eres parapsicóloga, ¿eh? Yo te lo digo en serio, ni en la tele me hacen estas preguntas. Que uno habla estas cosas en los Esto no es paneles, en la los tele, por matinales, eso. uno habla estas No cosas en es los la paneles tele. matinales y te miran como, ¿de qué estás hablando? No entienden nada. Bueno, eh, eh, sí, claro, a ver, me habías preguntado por el tema de la temperatura y lo otro, ¿qué es lo que me estás diciendo ahora? Y yo soy muy El despistado. proceso, el proceso que hay después que el cuerpo se queda aquí, porque si yo me quisiera comunicar, por ejemplo, yo tuve una pérdida de una persona y quiero al otro día hablar con ella, no puedo. Y por otro lado, también para manifestarse, tienen como que aprender ellos. Claro, a veces es espontáneo, a veces también la manifestación se da de Sí, forma espontánea, se produce, claro, un emisor-receptor, porque también lo facilita la persona que es receptora. O sea, los que estamos acá, a veces tenemos la posibilidad, la facultad de ver una manifestación, de conectarnos con ese otro lado, entonces para ellos es mucho más fácil. ¿Eh? Pero yo generalmente cuando hago un contacto mediúmnico, yo le llamo así, a la gente le dice canalizaciones, pero a mí eso no me gusta mucho porque siento que se presta para confusión, porque la canalización en realidad es como entrar en un estado especial para captar información del entorno de una persona, para canalizar esa información. Pero seguramente para sacar a un lado la palabra medium, mediúmnico o espiritismo y ese tipo de términos, ahora sí. se le llama canalización. Yo digo contacto mediúmnico para que se entienda. Y yo Conexión, siempre digo que, conexión. conexión, también puede ser conexión. 6 meses, digo yo, desde que alguien ha fallecido, yo espero unos 6 meses, a menos que se esté manifestando antes. Cuando la gente te cuenta, sabes que llevo una semana soñando con mi abuelo que se murió, y se murió hace cuánto, se murió hace un mes, ¿ya? ¿Y qué más? Y no sé, él tenía un olor característico, usaba Rodrigo Flaño, y yo siento Rodrigo Flaño cuando estoy en mi dormitorio. Cosas así. Entonces, claro, ahí en ese caso yo hago el contacto al tiro. Ahora, si ellos, uno no los molesta realmente, porque
si ellos no se quieren manifestar o no pueden manifestarse, no lo van a hacer. Y yo Muy bien. no tengo el contacto, claro. Y 9 meses en el caso de suicidio, porque eso toma un poco más de tiempo para el proceso del espíritu que cometió el suicidio. No como la gente lo ve, porque la gente es medio injusta con eso. Yo he estado Sí, qué bueno que toquemos sí, este tema, porque sí. está como rodeado de bastantes tabú y bien a Es que no se veces. ve compasivo con alguien que está fantaseando con que tiene fantasías de suicidio o que comete suicidio. Hay que ser compasivo igual, si lo está pasando muy mal. Entonces la gente, yo he visto que de pronto han dicho así como, sí, es que entran en una especie de limbo que es como infernal y tienen que pagar por lo que se quitaron la vida. No, no es así. Es un proceso en el cual ellos van tomando conciencia de ciertas cosas en el estado en el cual están. Pero no es un castigo. Nadie los va a castigar por haberse quitado la vida. También es judío cristiano eso. Ujú. Muy judío Sí, y la cristiano. verdad Toda es la que vida. es bastante solitario. De hecho, la Iglesia Católica Mm, antiguamente no les hacía ni misa, nada, no tenían como mira, derecho, claro, entre comillas, sí, nada. ¿verdad? Claro, terrible. Y la verdad es que tú dices, para que alguien se quite la vida, que es algo tan antinatura, si todos tenemos así ese instinto de supervivencia, tienes que estar mal. Entonces, como que también a veces falta como esa empatía de la gente, que es tan fácil poner Sí, etiqueta. y estamos en un momento en el cual estamos intentando también aceptar de que, por ejemplo, una mujer tiene decisión sobre su cuerpo. Entonces, bueno, y la eutanasia, alguien también puede querer, ¿cierto? Irse ya, imagínate, yo mismo, si estuviera entubado y todo, por favor, desconectenme, yo no tendría, no seguiría acá, ¿no? En un estado así, entonces, sí, como que no se considera eso, ¿ah? Les No se cuento una Sí, cosa considera. Bueno, les cuento una cosa con respecto a eso. A mí a ver, me llama la atención porque empecé a escuchar ahora, hace 3 o 4 años, que se empezó a legalizar el aborto, empezaron todas estas marchas acá en Chile. Como yo crecí en Francia, para mí la mujer siempre ha tenido derechos sobre su cuerpo. Para mí, yo no entiendo personalmente, he tenido que hacer un trabajo muy grande para empatizar con esas personas que están a favor, en contra del aborto. O sea, en contra, ujú. que en el fondo están pasando a llevar la libertad personal de la persona, de la mujer que, 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 que está embarazada, pero bueno. Claro. claro, que también lo importante es que aprendamos como a que todos le ponemos una etiqueta de un sí o un no, y uno dice, cada Exacto. persona, son temas tan difíciles, cada persona tiene una realidad, cada Por realidad es supuesto, diferente, claro. analiza cómo te criaron, bajo qué te criaron, alguna religión. Entonces, no es como llegar y ponerle etiquetas así como sí o no, que es Es muy difícil. como de repente tan fácil. Sí. Exacto. Álvaro, yo te quiero hacer una pregunta, porque hasta el momento hemos estado hablando sobre las manifestaciones de los espíritus alrededor de nuestra vida, pero yo te quería preguntar, para las personas que de repente sientan que les está pasando algo extraño en la vida, y sientan que necesitan alguna limpieza, o sientan que le hicieron magia, o sientan que necesitan magia, ¿qué síntomas yo puedo sentir en mi vida concreta para decir, ¿sabéis qué? Necesito una limpieza o me haría bien usar magia para lograr algún objetivo? Claro, esa parte es un poco complicada porque se puede confundir esto con otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer el ejercicio de, bueno, a ver, todo esto que me está pasando, que ya voy a mencionar ahí algunos síntomas que son típicos, todo esto que me está pasando podría corresponder a algo que yo he hecho, a mis decisiones, a mis hábitos, a mi manera de ser, incluso ojalá un poco más allá, que no se suele hacer. O sea, esto puede tener que ver con, como lo decía yo, con mi historia personal. De alguna manera yo he generado esto a partir de lo que yo he asimilado en mi biografía, en mi historia, en mi experiencia, en todo lo que me ha ocurrido, ir como viendo también por ahí, no quedarse solamente con la explicación mágica. Eh, bueno, a ver, pueden haber, por ejemplo, esto generalmente parte con malestares de cabeza, dolor de cabeza, cefalea, malestares estomacales, problemas en el sueño, para conciliar el sueño, para sostener el sueño también.
Soñar mucho, por ejemplo, que uno va cayendo, que es un sueño que todos soñamos, pero soñarlo con frecuencia en ese periodo de tiempo donde se están dando otros síntomas también. Que es ese sueño cuando uno va, por ejemplo, sueña que uno va caminando por una calle y de pronto hay un hoyo y uno se cae y uno reacciona. El cuerpo naturalmente reacciona a eso también porque puede ser interpretado como que alguien está manipulando tus energías. Entonces, tú tienes una reacción así en el sueño. Parálisis de sueño, que también, según los médicos, puede tener que ver con estrés. ¿Ah? Hay que recordar que en la parálisis del sueño, que es esta experiencia que mucha gente cuenta, a mí también me ha ocurrido, en donde uno siente en la noche, uno despierta y uno se da cuenta que no se puede mover, está inmóvil, y sientes una presión en el pecho y puedes incluso ver o sentir presencia. Entonces eso los médicos o la ciencia lo explica como que llega un momento en el cerebro, en el sueño, en donde el cerebro envía una orden para que la musculatura descanse. Entonces se produce como una especie de parálisis, pero a veces accidentalmente, a pesar de que estoy ya en REM, como en la fase más profunda del sueño, accidentalmente despierto. Y eso me lo puede producir un cuadro de estrés. Y que yo despierte y me descubra a mí mismo inmóvil, que efectivamente estoy inmóvil. Y ahí la angustia que eso produce, el miedo que eso produce, hace que tú empieces a ver, a sentir cosas y a creer que alguien te está haciendo eso. Pero también están las parálisis del sueño dentro de parapsicología, donde efectivamente es una entidad la que está haciendo eso, un visitante nocturno, como se llama. El hombre del sombrero, por ejemplo, el shadow people, que son estas sombras que se ven, etc. ¿Qué más? Bueno, accidentes, pequeños accidentes caseros, sobre todo cortarse o quemarse, o que te dé un poco la corriente en un enchufe, que las cosas se rompan, que los artefactos se echen a perder, que las plantas se sequen, que las mascotas se enfermen, y a veces es impresionante, porque es todo eso al mismo tiempo. Y hay otras cosas que ya son otros niveles. O sea, que tú abras tu cama que hiciste en la mañana y la abras en la noche para acostarte y esté lleno de estos gusanos blancos de descomposición, tienen un nombre, se me olvidó ahora. ¿Sí? Y yo fíjate que yo he tenido clientas, médicos, ¿de acuerdo? La Vicky, una amiga, que me llamó por teléfono: Álvaro, te voy a enviar una foto detrás de mi computador, pero en el computador hay un foco, no sé de qué, pero está lleno de gusanos blancos, ¿ves? Y no hay nada orgánico en descomposición. Cosas así, ¿no? Bueno. Olores a descomposición. Eso es un clásico, magia negra. Sí. Eso es típico que es magia negra. Porque en la magia negra descomponen muchas veces animales muertos, se descompone con una foto de la persona adentro, porque la persona se vaya también descomponiendo en la vida. Entonces yo sugiero que cuando estos síntomas superan el malestar dentro de mi casa, me siento raro, cansado, siento la casa oscura, un olor como a encierro, ahí podrían hacer saumerios, limpiezas, qué sé yo, ellos mismos. Pero cuando ya las guaguas, por ejemplo, despiertan con rasguños en la espalda y evidentemente no hay nadie que esté dañándola, la gente amanece con quemaduras, con moretones, sienten que las empujan y se cae, y todo lo otro que mencioné anteriormente, hay que tener cuidado porque ya son palabras mayores, y si esa persona toma una vela sin saber nada y siendo una vela, podría abrir un portal mayor. Todas esas manifestaciones que explico de movimientos, de ruidos, de cosas que uno ve, es porque hay un portal abierto dentro de la casa. Y eso puede tener muchos motivos, incluso un reiki mal hecho. Incluso algún tipo de ceremonia mágica muy linda, pero mal hecha, obviamente que puede invitar a entidades. Dejas el portal abierto ahí. Dejas el portal abierto, claro. Abres el portal, lo dejas abierto. Claro. Ahora, ¿qué hay, mira, de esto de que debe de usarse algo de plata para protegerte y que cuando pasa algo se pone negra la plata, pero así al instante? Sí. Bueno, porque la plata yo lo he visto. así Entonces, como tú lo has visto. Sí, también lo he visto. A mí me ha pasado. El oro está asociado. ¿te pega la mala energía, es lo negro, pero te protege? ¿Eso es lo que está pegado en el fondo? Te protege, claro, te protege. Tiene que ver, por una parte, con el nivel vibracional de este metal, porque el que tiene una vibración, el que tiene la vibración más alta es el oro. Y el oro, simbólicamente, está conectado con el sol. ¿Mm? Y la plata, y con el sol y lo masculino, y ahí, bueno, estamos en un concepto amplio, ¿no? Y la plata está conectado con lo femenino, con la luna.
y la luna es un espejo del sol. ¿No? La luna, ustedes saben que no tiene luz propia, entonces actúa como un espejo, ¿no? Y en el caso entonces de las energías tóxicas, venenosas, claro, cuando uno anda, como yo, por ejemplo, acá ando con una medalla de San Benito y un tetragramatón, lo voy a mostrar acá. Cuando uno Yo entonces acá. corta plata, ahí, ¿viste? La plata actúa como un espejo y absorbe esa energía, como que la refleja, la absorbe Sí. y la neutraliza, claro. Ahí tengo algunas de mis medallas. Yo no soy mucho de talismán y cosas así. A ver, aquí. Eso es un Perfecto. tetragramatón, muy conocido, un escudo protector psíquico. Y esta es la medalla de San Benito. Sí. Ajá. Sí, que yo la tengo ahí, te fijas, más pequeñita. Más pequeñita, ¿viste? Que le hicimos tanta propaganda a la medalla de San Benito en el programa de la Hermandad de Chilevisión con Hugo Cepeda. Le hicimos tanta propaganda que después yo fui a comprar una a la librería Manantial y la monja me dijo, pero si usted le hizo tanta propaganda que se acabaron todas, pues ahora son otras. No pude comprar Ahora le acabamos de pasar otro aviso a San Benito. Yo tengo acá te acabo de pasar otra vez, claro. del ojo Ahí griego. también tienes tú. ¿Qué tienes tú ahí en la casa del bien? El ojo griego. Ah, el ojo turco. El ojo turco en una pulserita roja. ¿Por qué el rojo? Me lo regalaron. Porque cuando alguien te mira con envidia porque el mal de ojo tiene mucho también que ver con la forma de tus ojos, con el color y con el brillo de los ojos. No necesariamente con una mala intención. Entonces, muchas veces esa mirada es como que te produce un quiebre en tu campo energético. ¿Eh? Pero si tú tienes una pulserita de color rojo, como las que se le ponen a las guaguas, la mirada se va al rojo, Sí. porque te distrae. El que te está mirando, que te puede decir de, Juanfra, qué linda tu camisa, qué muy linda, pero por dentro está pensando, yo quería una igual y la tiene él y no yo. Entonces mi mirada se fue a tu camisa, pero de pronto se fue a la pulsera, y ahí se quedó atrapada. Por eso es. Por eso es rojo. Ahora, mano izquierda, ¿verdad? ¿Ah? Mano Sí, izquierda. bien. La izquierda recibe, así que bien. La izquierda es receptiva. Esta es la que da el paso, la pierna que da el paso, la mano que actúa. Sí, porque a veces llega la gente y se la compra, y se la pone como de moda en cualquier lado, y la verdad es que tiene su sentido. Claro. Sí, sí, sí. Todas esas cosas son rituales que van organizando tu intención para que tú llegues al blanco que quieres llegar. Así actúa la magia, por eso es que se hacen rituales, en el fondo. Entonces, tú ordenas, pones esta vela hacia el norte, y cada cosa significa algo, entonces tú le das una estructura a tu cerebro. Y tu cerebro ya sabe, se ordena con el proyecto. ¿Eh? Y para los que son escépticos, se produce una nueva organización, se produce una predisposición psicológica positiva, así que para los escépticos también sirve la magia de alguna manera. Los escépticos generalmente cuando se encuentran con cosas que ven, dejan de ser escépticos. Los escépticos generalmente creen mucho, pero se Sí, defienden porque es que es difícil decir todavía que uno cree, porque todavía estamos en una sociedad patriarcal, entonces el hombre que no tome una decisión basándose en la lógica, está traicionando al patriarcado. Entonces se sí. van a reír de él, esas son cosas de mina. No, y además que igual estos temas siempre bueno, estamos como cambiando y en eso estamos un poco todos, han sido siempre como bien mirados a menos, pero porque de repente es mejor echarle la culpa al otro y reírte de lo que no te atreves a mirar de frente. Claro. Sí, Exacto. eso también es innegable. Ahora, vamos preguntando un poco que te hemos estrujado. Los Está bailes de bien. sal, si yo me quiero proteger, Ya. y ahora ponte tú ya que estamos todos en este modo encierro, ¿sirve igual la sal fina o tiene que ser sal gruesa o sal de mar? Sí, sirve la sal fina, pero mira, lo bueno con todo esto es que no estén procesados, que no tengan cosas químicas, que no tengan cosas sintéticas, plásticas. Eso en la magia se evita. Uno, por ejemplo, no hace un preparado en una fuente plástica, a menos que sea algo muy simple que tú después vas a vaciar a otra parte. Exacto. Pero porque el plástico no es conductor, entonces el plástico tiene un problema ahí con las energías, no las conduce, es muy frío.
Entonces sí hay ciertas cosas que uno también puede hacer para protegerse. Por ejemplo, uno puede tomar una turmalina negra y cada vez que uno llegue a la casa, bueno, ahora no estamos saliendo mucho, pero también se puede hacer al finalizar tu día, ¿no? Tú tomas la turmalina negra y te la pasas por el cuerpo como si fuera un huevo, como los chamanes mexicanos, Fafra, que está allá en México, a lo mejor le han pasado algún huevo por ahí en una feria. En el mercado de Sonora, tal vez, anda a pegarte un piquecito al mercado de Sonora. A Cuando ver vuelva, si... no, porque ahora me vine para acá por la cuarentena, acuérdate. De veras que está ahí, ya. Bueno, Estoy cuando en regreses Talca, en Talca, en ¿Ah? Talca, En Talca estás tú, ya. Bueno, cuando regreses a México, a ahí yo te México. voy a encargar que me traigas algo del mercado Sonora. Bueno, Pues entonces que te pasas encantado, ¿no? te pasas la turmalina, ¿eh? Y esa turmalina la puedes dejar en la ventana, qué sé yo, en el balcón, en alguna parte para que el aire la vaya como limpiando, a pesar de que la turmalina tiene la propiedad de limpiarse a sí misma. Usar, por ejemplo, claro, una medalla de San Benito que tiene un protocolo con el cual hay mucha gente que no está muy de acuerdo porque es un protocolo católico. Entonces, esta medalla, esto es lo que me enseñó a mí el profesor Hugo Cepeda. Me dijo, esto usted tiene que llevárselo a un sacerdote católico para que se lo bendiga, porque si no, no tiene ninguna validez. Porque tiene un protocolo que es en latín, ¿eh? El sacerdote la bendice en latín. Pero si el sacerdote no habla latín, también le puede dar una bendición como quien bendice cualquier medalla, y ahí se activa esta medalla. Entonces, y es un excelente escudo protector. Está lleno de siglas que dicen, tienen frases en latín, que es como una especie de conjuro contra el mal. ¿Eh? Sí. Se va de retro, Satana, dice, no son buenos los tragos que ofreces, tómatelos tú mismo. Hay toda una lista lleno de siglas acá que dice eso, tú podrás verlo en la tuya. Si lo buscas en Google lo vas a encontrar. Hay tantas cosas que se pueden hacer para protegerse. Y la última, a ver, mira, si es que yo no tengo, por ejemplo, hay gente que no tiene tina, ¿me puedo dar una ducha, frotarme el cuerpo con sal y después enjuagármela o no? Muy simple, tomas una fuente con agua, yo sugiero agua mineral sin gas o agua purificada para que todo sea lo más puro, natural posible. Y en esa agua tú tomas un puñado entonces de sal gruesa de mar en lo posible. Si no, si tienes sal de la otra fina, bueno, en lo posible sal gruesa de mar. Y no es la idea hacer una salmuera. Lo que uno hace es bendecir el agua con la sal. ¿Eh? Para eso se usa la sal, el mismo uso de los aceites también. Entonces tú con la sal tomas este puñado y puedes vertir la sal diciendo en forma circular, por ejemplo, y la vas vertiendo, y vas diciendo, en este lugar sagrado, primer círculo, en esta hora sagrada y mediante este acto sagrado, por ejemplo, purifico o bendigo esta agua para que a su vez purifique mis propias energías. Y eso, si no tienes tina de baño, te lo puedes echar de aquí, así como cuando los comerciales, cuando se echan la mineral, el agua mineral, te echas entonces el balde con el agua que te caiga ahí hasta abajo. Antes de un baño espiritual o de esta, de esta agua que te vas a echar acá, es importante que la persona se dé una ducha. Porque si no, esa energía que ya trae se va a mezclar con la otra. Entonces la idea es ducharse para sacarse la mayor cantidad de energía posible y ahí te puedes hacer estos baños. Ahora, ¿por qué no es bueno echarla desde la cabeza, desde aquí? Sí, es que lo que pasa es que el chakra de acá no es muy conveniente taparlo, cerrarlo. Entonces, por eso es que se sumerge hasta el cuello. A pesar de que hay baños, yo tengo por ahí un libro, creo que es venezolano, de baños muy típicos de Venezuela, con hierbas que hay allá, y ahí hay baños en donde tú te sumerges, incluso más de una vez, como 5 veces. Sí. Pero sí, yo cuando doy ese consejo siempre digo hasta el cuello. El cuello no es bueno tapar la cabeza. Uh-huh. Oye, qué entretenido. ¿Cuál es mi mejor amuleto, mi mejor talismán? ¿Cuál? No lo tengo acá en este momento, pero todavía lo conservo. A ver si alguien por ahí se entusiasma con esta idea y hace lo mismo. Yo soy osornino, yo nací en la clínica alemana de Osorno, pero casi no conozco Osorno. Tuve una semana, me fui a Concepción y ahí hasta 97 Santiago después. Entonces, un amigo psicólogo que fue a Osorno me dijo, ¿quieres que te traiga algo de Osorno, que te haga un video? Y yo le dije, no, quiero que vayas a maternidad de la clínica alemana
y ahí en el suelo, en el jardín que hay, que se me saques una piedra, lo más cerca de la eternidad me la traigo. Y ese es mi mayor amuleto, mi mayor talismán. Es una piedra del lugar donde yo nací. Tiene la fuerza de cuando yo nací. ¡Qué bonito! Si alguien quiere copiarme, que lo haga. Yo eso lo cuento. Y qué simbólico, porque es como tomar un pedazo de la raíz directa cuando uno llegó. Claro, ya hay tribus por ahí en algunos lugares que lo hacen con la placenta. Se entierra la placenta en los pies de un árbol y después la persona, cuando es adulta y está mal, está angustiada, va a ese árbol y va a donde está la placenta enterrada. Y ahí va a absorber su poder ahí de la placenta. Pero qué lindo, fíjate, sería un bonito regalo que también uno, por ejemplo, uno con mamá guarda a veces el ombligo. Claro, por ejemplo. También porque uno guarda todo, pero, por ejemplo, es un bonito regalo para darle a tu hijo ya a una cierta edad para arriba. Imagínate tu ombligo con todo lo que representa. Bueno, y ese en el caso de lo que yo les cuento es una piedra que a lo mejor la habían tirado el día anterior, alguien se la tiró por la cabeza a otra persona, pero mi Tenía que inconsciente ser le da un significado, eso es lo que importa. Para mi la inconsciente eso es intención. ultra poderoso, claro. Yo tengo otro amigo que también es psicólogo, que es fanático de Superman, del personaje, pero fanático, tiene todo en relación a Superman. Entonces yo de repente cuando ha estado mal, él así como sin confianza en sí mismo, ha tenido que ir a una entrevista de trabajo, yo le digo, pero pídele a Superman, y me dice, pero ¿cómo le voy a pedir? Pero claro, si tú lo has transformado en un super, en un ser real dentro de ti, es una especie de animismo esto, entonces tú le vas dando identidad y alma a un objeto, incluso físico, y ahí se produce algo, tu inconsciente eso lo entiende, obedece a eso. Es que es maravilloso intencionar las cosas. ¿No? Oye, me encantó. Álvaro, yo aprovechando que estoy en Talca y antes de irme a Marruecos voy a pasar al hospital de Talca, donde nací, a buscar una piedra y me la voy a llevar de Mira, recuerdo. Ah, mira, tú también naciste en el hospital de Talca. Ah, no, pero Álvaro no son, no. yo Claro. sorno, claro. Voy a Mafra aprovechar. está más cerca. Pero mira, sí, qué bonito, hazlo y consérvala, cuídala bien, pídele cuando estés con falta de fuerzas, pídele, te das cuenta que algo va a pasar, algo ocurre. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y eso que acaban de remover todo y acabo de pasar en auto por ahí y hay hartas piedras en un lugar porque la reconstruyeron y esas piedras están ahí. Ya, Deben haber salido desde antes. Así que, oye, Alvarito, si alguien se quisiera contactar contigo, si necesita de tu trabajo, ¿cómo lo podemos hacer? Porque va a que va a darnos tus aparecer mira, tiempos. mágicamente todo acá abajo. ya. Lo mejor es que se contacte conmigo a través de Instagram. Y además que ahí está mi teléfono, y me envían un WhatsApp. Yo no contesto teléfono hace como más de 2 años, porque si contestara teléfono tendría que dedicarme a ser operador telefónico. Y la gente además tiene historias de media hora más o menos entre cada uno, entonces sería imposible. Así que recibo WhatsApp, voy contestando en la medida que mi tiempo me lo permita. Álvaro Santi en Instagram. De pronto, hace poco de hecho lo hice, regalo lecturas en vivo. Todos los 15 hacemos un ejercicio de sanación donde la gente puede poner sus datos o los de un familiar y entra en un listado, eso es gratis. Todo lo que hago en Instagram es gratis. Todo en Instagram es gratis. Qué lindo. Porque es importante hacer algo gratis. Yo siempre he hecho algo gratis, siempre he tenido un espacio para regalar. Aunque la gente me diga, ay, bueno, a usted le interesa la plata nomás, y como todo el mundo, no, señora, si usted quiere algo gratis, búsquelo en Instagram. Siempre le digo eso, pero, yo no tengo Instagram, pues, bueno, ya lo problema mío. Y Ojo con el Tarot, que es mi nuevo grupo de Facebook, para la gente que está aprendiendo el tarot o está interesada. Compartimos experiencias, conocimientos en Facebook. Ojo con el tarot, así se llama. Yo hago videos, voy contando cómo interpretar el ¿Ese lo tarot. tienes en Facebook y también en YouTube o No, no? solo en Facebook. Ok, En YouTube tengo un canal, pero tiene pocas cosas. Ya voy a tratar de poner más cosas. Pero perfecto. solamente en Facebook lo voy a contar. Perfecto. Álvaro, oye, muchas gracias por darte este momento, darnos luz a todas estas preguntas, conversar de la magia y por todo lo que nos enseñaste hoy día. Súper, pues. Mire, Sí, gracias mientras por tu estábamos hablando ahora tiempo. recién, le saqué una carta al programa. ¿Eh? La ¡Ay, qué emperatriz. lindo! Salió esto, ¿no?
Y la emperatriz yo la comparo con el primer estallido creativo de una semilla, porque es dar a luz. Es cuando la semilla por primera vez se abre y sale un brote, el primer brote. Entonces, qué bonito porque es muy creativa esta carta, una carta de expresar creatividad, así que atrévanse a crear, a inventar, y den a luz cosas nuevas, no tengan miedo a eso. Muy buena carta la que salió. Ay, gracias Álvaro. Infinitas gracias. Sabes que justo a la Cristina se le había ocurrido empezar a hacer después, cuando ya empecemos a tener más gente que está siguiéndonos, hacer programas en vivo con nuestros invitados y que los invitados vayan sacando sus cartas o vayan hablando con las personas que nos Pero van a... claro, claro, de todas maneras, mira, ¿viste? Yo hice ahora este programa que me tocó hoy día con la Silvita, donde el tarot entrevista. Estamos tan acostumbrados a que el tarot responda, Sí. pero ¿por qué no nos puede interrogar el tarot también? ¡Ay, qué cosa más entretenida! ¿Cierto? Y como decía Juanfra, que hablaba de las preguntas que uno tiene que hacerse, y yo creo que estamos tan acostumbrados a dar respuestas inmediatas, que las tenemos aquí, están guardaditas aquí archivadas, y alguien nos dice, oye, mira, una respuesta al tiro. Bien masculino esto, ¿no? No puede haber una recepción de lo que el otro está diciendo, esa cosa más femenina de te escucho, te recibo. Entonces yo creo que dentro de esta recepción las preguntas son clave. En lugar de dar una respuesta, hago una pregunta, me hago una pregunta. Entonces, por eso me Es gustó la idea valiosísimo. ¡Qué Oye, lindo! amigos, gracias por estar con nosotros hoy nuevamente. Déjenos sus comentarios, déjenle sus preguntas a Santi, déjenos sus preguntas a nosotros, hagan like, por favor, pongan suscribir y de nuevo, muchas gracias. Gracias Álvaro. Gracias, Muchas gracias Alvarito por tu tiempo, por Muchas tu gracias a todos los amigos, muchas gracias a ustedes por la invitación también. Un abrazo. Un gran abrazo. Un abrazo a ustedes, un abrazo con alas. Sí.